La India ya es el país más poblado del mundo. Por muy poco ya rebasó a China, pero se calcula que ahorita sean 1.425 millones de humanos. Lo hacen muy atinadamente porque en vez de dedicarse a fortalecer todos los sectores, se especializan en un solo sector. El crecimiento económico sin distribución no equivale a desarrollo. Se calcula que si sigue creciendo al ritmo que va a haber una inversión. China se vuelve la primera economía, Estados Unidos la segunda y India la tercera economía. Es el cuarto país capaz de desarrollar una guerra en el espacio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión charlamos con el profesor José Raúl Vázquez de Lara, especialista en estudios de la India y el sudeste asiático. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ti y bienvenidas y bienvenidos y buenas tardes. Profesor, quiero que hablemos un poco de la India, un país que se está fortaleciendo como una potencia en algunos campos de la ciencia y de la tecnología. De hecho, desde los años 90 ha experimentado un espectacular desarrollo hasta el punto de convertirse en el primer exportador mundial de software y otros productos informáticos y concentrar el 42 de 52 de las empresas de software certificadas con el nivel superior. ¿Qué factores han conducido a este éxito? Mira, realmente cuando la India se da de alta como república, que se independiza en el 1947 y se da de alta como república en el 1950. La India se da de alta como un país socialista, quiere decir que el Estado dirigió muchos sectores económicos y en pleno contexto de Guerra Fría, y te lo digo porque después podemos ahondar en eso, en la cuestión nuclear, pero se da de alta con un socialismo de corte fabiano, es decir, un socialismo reformista, poco a poco, y el Estado tiene mucha injerencia en esto, tomando los modelos socialistas imperantes con su vecina China y también con Rusia, con la cual va a llevar buenas relaciones, implementa planes quinquenales. El cuarto plan quinquenal que implementa la India, que se tuvo que suspender por que se implementó la Revolución Verde, va hacia el desarrollo tecnocientífico. Es a partir del 1985 que realmente recibe un fuerte impulso, ¿no? La India, de hecho, tiene su propio MIT, así como Estados Unidos, pero quiere decir de Maharashtra Institute of Technology. Maharashtra es el estado más rico de la India, cuya capital es antes Bombay, ahora Mumbai, ¿no? Y es precisamente en esta parte donde se empieza a fortalecer para finalmente trasladarse a la ciudad de Bangalore, una ciudad al sur de la India, que es como el equivalente a Silicon Valley en California, ¿no? Entonces sí, lo hacen muy atinadamente porque en vez de dedicarse a fortalecer todos los sectores, se especializan en un solo sector, ¿no? Por eso hoy es una potencia en cuanto a la industria del software, ¿no? Bangalore se ha vuelto una ciudad muy, muy sofisticada, pues precisamente debido al auge de la tecnología de la información. ¿Y cómo logra un país con más de 1.000 millones de habitantes y al menos el 15% de su población sumida en una pobreza extrema crecer a estos ritmos? Sabemos que crece a un ritmo de 10% anual y que es, por ejemplo, la nación con mayor número de ingenieros calificados, el tercer país con mayor reserva de mano de obra tecnológica y por no mencionar que tiene su propio Hollywood, el Bollywood, y apunta a convertirse en una potencia nuclear. Bueno, ahí sí ya lo es, y ahorita si quieres ahondamos en la cuestión nuclear, ¿no? Pero la India juega bien con el bono demográfico, que es su arma de dos filos, ¿no? Porque acuérdense que lo que se nos olvida es que en la India se habla inglés, ¿no? Acuérdate que para como el capital y el mundo se mueve hoy, pues todo esto que llamamos call centers, todo esto, pues la India tiene personal calificado, en este sentido no calificado porque no es bilingüe por esfuerzo, sino es bilingüe porque fueron colonia británica, ¿no? Entonces se han ido a asentar mucho, pero como bien lo mencionaste tú, tiene un número muy grande. Cuando hablamos en la India del 15%, estamos hablando de cerca de 200 millones pues, de gentes, ¿no? Con la pandemia se desaceleró India, ¿no?
estaba creciendo casi al 10, ahora se calcula, hay especialistas que dicen al 6.5, otros 7.2, tomos es asombroso, ¿no? Ahora, esto sí quiero decir, porque es cuando nos confundimos, ¿no? El crecimiento económico sin distribución no equivale a desarrollo. Quiere decir que se hacen ricos los ricos, ¿no? O se hacen más ricos, pero realmente la derrama no llega a la población. Esto, cuando funcionó India como socialista, pues obviamente sí quería levantar la pobreza y esto, pero ahora, pues por más que ha hecho programas, es algo para que las autoridades indias se sienten un rato a pensar y a diseñar políticas que desaceleren el crecimiento económico, digo, el crecimiento demográfico. Porque también, y esto tiene que ver, tu vecino que está creciendo a mucho más velocidad que la India y que es China, ¿no? De pronto China se va a enfrentar con su propio problema demográfico porque ya lo bajó. De hecho, en abril se declaró que la India ya es el país más poblado del mundo. Por muy poco ya rebasó a China, pero se calcula que ahorita sean 1.425 millones de humanos. Fracción, ¿no? China tiene 1.400, a lo mejor 18, 1.400, 180.000, no sé, hay una cifra. Pero bueno, eso es lo que se declaró en abril. Y cuando China se deflacione, porque su población se va a avejentar, entonces ahí la India puede jugar muy bien el bono demográfico, porque la media de la edad en la India es 27 años, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Y que pueden llevar a cabo, pues, esto que vemos como el capital se porta ahora, incluso empresas chinas se pasen a la India a producir, ¿no? Porque la India, como muchos países nuestros, garantiza mano de obra calificada, pero también mano de obra barata, ¿no? Es precisamente por lo que las empresas se mueven hacia la periferia. Ahí la aspiración es si India va a llegar a ser el poderío regional, yo en mi opinión lo dudo. China le lleva ya una ventaja que no es tan fácil de salvar a la India, ¿no? Entonces el poderío hegemónico, si no es que mundial, porque la India sí tiene aspiraciones, se calcula que si sigue creciendo al ritmo que va a haber una inversión. China se vuelve la primera economía, Estados Unidos la segunda y India la tercera economía. Con lo cual sí, pues se posicionaría de una manera diferente. Y tenemos otros aspectos a destacar, porque hace pocas semanas la India logró aterrizar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. Dicen que van a buscar agua congelada. Y con ello fue el primer país que logró un alunizaje de este tipo, sin dejar de mencionar que lo hizo unos días después de que fracasara una misión muy similar que lanzó Rusia. ¿Se perfila entonces también India como una potencia astronáutica? Sí, definitivamente tiene el sector aeroespacial, lo tiene muy, muy desarrollado. De hecho, el corporativo le pertenece a una familia, las herederas del movimiento independiente, se apellidan Birla. Birla es todo un corporativo muy, muy grande. Pues se han dedicado a la industria aeroespacial. Y ahorita que lo mencionas, hace 3 días la India lanzó una sonda, pero esta sonda se va a dedicar a estudiar el centro del Sol, ¿no? Entonces, durante la pandemia, cosas que no sabemos siempre porque tenemos que estar muy, muy atentos, la India lanzó un misil hacia el espacio, destruyó uno de sus satélites que ya estaba obsoleto, lo hecho sirvió, pero le enseñó al mundo que es el cuarto país capaz de desarrollar una guerra en el espacio. Nada más son Rusia, Estados Unidos y China los que se tienen registrados. Y entonces la India se posiciona como esto y aquí para los que nos oigan y estén interesados, otros gobiernos, la India produce sus propios satélites y te los pone en órbita. Que esto pues habla mucho de qué sofisticado es este sector en la India. Vamos ahora a tratar el tema del poderío nuclear de la India. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí sí tenemos que entender, porque luego la gente me dice, ¿cómo un país tan pobre como la India gasta tanto en armamento nuclear, ¿no? No se nos olvide el encuadre en donde nace India. La India se independiza en el 45, es decir, se inaugura como país con plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Y entonces los soviéticos se vienen expandiendo, quieren una salida al mar Arábigo, y yo, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero bueno, querían una salida al Arábigo y entonces nos hizo a nosotros una patraña en el occidente que los rusos, o sea, que los soviéticos andaban decapitando niños afganos, ¿no? Ya sabes cómo funciona el sistema de propaganda. Pero esto obviamente le prende la alarma a los Estados Unidos y entonces hace entrar a Pakistán, que es el vecino inmediato de de la India hacia el oeste, y que fue India antes de la partición, lo arma nuclearmente Estados Unidos para contener el avance soviético hacia el mar Arábigo. Y entonces la India, que se había dado de alta como un país no alineado, es decir, que no se iba a estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, decide aceptar la ayuda de la Unión Soviética, sobre todo para sus planes de industrialización. Y en esos planes van que la Unión Soviética la asesora para armarse militarmente. Esto en términos de geopolítica es perfectamente entendible porque también cuando se independizan los dos países, el Pakistán y la India de hoy, nacen con una guerra, ¿no? Y luego cuando te enteras que tu vecino está recibiendo ayuda estadounidense para armarse atómicamente, la India simplemente responde a esto. Ahora que ya se engolosinó, eso es otra cosa. Pero eso tiene que ver también con su posicionamiento, peleándole la hegemonía a China ahorita, nada más en la región, ¿no? En la región asiática, que abarca obviamente al sur de Asia, Asia Central, al extremo oriente, que ahí es donde China es fuerte, bueno, es la más fuerte, ¿no? Y el sudeste asiático propiamente, ¿no? Pero yo que sí es entendible, ahora, pues a partir de Bill Clinton, visitó a la India, levantaron un embargo que tenían contra la India sobre cuestión de uso civil de la energía nuclear, prometiendo que la India iba a permitir mayor escrutinio de los Estados Unidos y de Naciones Unidas para ver en qué estaba usando la energía nuclear, ¿no? Pero la India también ya tiene sus nucleoeléctricas, como nosotros en Laguna Verde, ¿no? Pero sí, ya las detonaciones que ha hecho India lo posicionan ya como casi el tercer ejército mundial. Y también imagínate por el número de efectivos, ¿no? Entonces, Estados Unidos sigue siendo no el ejército que más efectivos tiene, porque eso los tiene China, nada más el ejército estadounidense es mucho más bueno, tecnologizado, es más eficiente en términos de tecnología bélica. Luego vendría China y ahora se está posicionando la India como el tercer poderío mundial bélico, ¿no? Quiero volver al tema de las inequidades en un país asombroso como la India, porque tenemos que frente a la miseria de esos millones de habitantes que ya comentó, India también ya ocupa un lugar en Forbes, ¿sí? Gracias a un empresario, aquí tengo su nombre, Mukesh Ambani, que es dueño de empresas energéticas y de telecomunicaciones, que tiene una fortuna estimada en 92.000 millones de dólares. Además de que hasta el año pasado otro empresario indio, Gautam Adani, fue el tercer hombre más rico del mundo. Profesor, ¿cómo es posible que ese país se consolide como una potencia en tantos aspectos si persisten las gravísimas desigualdades entre sus pobladores? No regresaría y por desgracia pasa mucho de lo que pasa en nuestros países. La gente verdaderamente rica no paga impuestos. Y entonces a estos países los mantenemos como el nuestro, lo mantenemos las clases medias trabajadoras, ¿no? Porque pues no se les puede tocar a los ricos, ¿no? El sector de los millonarios en la India ahora está muy pactado, porque a raíz del 1991 también la India se abraza al neoliberalismo bajo el gobierno ya de Rajiv Gandhi, antes que lo asesinaran, y desde ahí ha seguido la línea del neoliberalismo. Obviamente, imagínate lo que los Estados Unidos fantasean con la India. Porque si de veras es cierto, luego en otro programa, si quieres, discutimos lo de las cifras, pero su clase media supera toda la clase media de la América Latina. Entonces, para cualquier país que quiera vender, estamos hablando de casi 1.500 millones de gentes. Entonces, cualquier país que quiera vender, pues la India le sigue representando el cuerno de la abundancia, ¿no? Por eso han hecho caso omiso a los horrores que está viviendo la India ahorita,
porque sí, Estados Unidos invade sobre pretexto de derechos humanos violados masivamente, pues el actual primer ministro de la India, Narendra Modi, lo está haciendo así como te estoy hablando. Pero Estados Unidos no se mete a denunciarlo porque le interesa mucho ese mercado. Y sobre todo, tener un socio estratégico en la región que contrarreste el poderío chino, ¿no? Es realmente un fenómeno muy particular, llama mucho la atención, porque ya nos dice usted, encima representa un mercado enorme, un mercado potencial enorme con esa clase media, y además también tienen, entiendo que es así, dígame si estoy en lo correcto, una fuga de cerebros temporal, de miles de indios que van a Europa o a Estados Unidos a prepararse, que regresan altamente calificados a su país. Y le pasa lo mismo que a nosotros nos pasa, ¿no? Los sectores sí han logrado, sobre todo el de la tecnología y el aeroespacial, la industria pesada, porque aquí cuidado que también es algo interesante a mencionar. La India es un país que produce máquinas para hacer máquinas. Es decir, que produce barcos, produce telares. Nosotros realmente cada día producimos menos y compramos del exterior, ¿no? Nosotros manufacturamos, hacemos telas, pero los telares no son un producto mexicano, ¿no? O los importamos de Europa, de Estados Unidos, o en su defecto, yo les he dicho mucho a los empresarios poblanos que vean, a lo mejor no es de mucha calidad el telar indio, pero que lo prueben, ¿no? Pues esto hay que tenerlo en perspectiva porque la India viene creciendo en muchos sectores, ¿no? Toda esta acumulación de capital nativo se está fusionando con otros capitales. Desde México no vemos mucho la presencia india porque tenemos poca relación comercial, pero en España ya es, por ejemplo, el Maruti, que es un coche que hacen la corporación Tata, que se dedica a la cuestión automotriz en la India, y Nissan, hacen este modelo que Nissan los asesoró para elevar la calidad tecnológica del vehículo, pues se está vendiendo en Europa ahorita. Es un coche que aquí en México no lo van a dejar entrar, porque es un coche muy, muy barato. Entonces, tendríamos que ver que efectivamente hay intereses creados, ¿no? En México los coches son exageradamente caros y la India, por lo mismo que tiene aparte de una clase media pujante, millonarios, tiene muchísimos clase media baja, entonces les tuvo que hacer modelos de acuerdo a su bolsillo, ¿no? Eh, Ahorita lo único que vemos en México, porque son productos indios, son las mototaxis, ¿no? Que tantas ampollas han levantado en México, que a mí se me hace lo más efectivo para andar en terracería en nuestros estados, ¿no? Imagínate en la serranía, en Oaxaca, yo he tomado mototaxis, ¿no? Entonces la India produce estos mototaxis, pero para un público en especial. Lo mismo pasa en todos sus sectores, ¿no? Acuérdate que el logro del capitalismo, y eso se le debe a Henry Ford, fue pensar que sus obreros eran los primeros que iban a comprar sus coches, ¿no? La India está aplicando la misma regla. Es decir, quiero que mis obreros me compren mi Maruti, ¿no? Y es lo que está haciendo la India con mucho éxito, explotando también su mercado interno, porque no nada más es hacia el exterior, la India tiene un potencial enorme adentro. Pues ha sido muy interesante esta charla. A veces nos parece que la India es tan lejana, pero siempre es bueno mirar hacia los lugares en donde las cosas se están haciendo de maneras diferentes, con mayor eficiencia y con mejores resultados. Profesor, para terminar, ¿puede compartir con el auditorio qué libro está leyendo? Eh, bueno, varios, ya sabes, los obligatorios, que son de lo que enseño, pero ya para mi tiempo libre estoy leyendo a Jorge Volpi, este libro que se llama Una novela criminal, nos habla de todo este montaje que hicieron con lo de Florence Cassé, esta francesita, la secuestradora, ¿no? La verdad es que Volpi ha logrado así, a mí me gusta mucho, ya, ¿no? La verdad es que se lo recomiendo, no es un libro que te puedas leer en 2 días, es así de grueso, pero la verdad es que está muy, muy interesante y sí se lo recomiendo al auditorio. Pues muchas gracias nuevamente y gracias por la recomendación literaria. Muchas gracias a ti, Mónica, y saludos a todos y buenas tardes. A todos ustedes nos veremos pronto.
Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.